¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy pensé hacer un breve video introductorio a la moneda de la República Romana, que es el tema que estoy trabajando actualmente por encargo del Ministerio de Cultura, porque estoy clasificando las monedas romanas de la colección del Museo Histórico Nacional, y concretamente, obviamente, empecé con las monedas republicanas. Así que vamos a ver algunas monedas romanas republicanas y vamos a presentar las generalidades de las acuñaciones romanas republicanas. Las monedas que voy a mostrar, por supuesto, son de mi propia colección en este caso. Antes que nada, digamos que en sus humildes orígenes, Roma no era más que una aldea de pastores. Y como tal, básicamente la moneda propiamente dicha, o mejor dicho, el dinero propiamente dicho, era el ganado, generalmente ovejas. De hecho, la palabra romana para dinero, o para moneda, pecunia, deriva justamente de pecus, que quiere decir ganado. De hecho, en italiano todavía se dice pecora a la oveja. Más tarde, sin embargo, como los demás pueblos itálicos, vieron la conveniencia de usar el metal como moneda. Inicialmente metal en bruto, y obviamente los metales más útiles eran el bronce sobre todo y el hierro, pero el bronce era especialmente útil porque servía para hacer herramientas, etc., y también porque no se oxida, etc. Entonces empezaron a usar pedacitos de bronce en bruto, que son conocidos como as rude, que quiere decir justamente bronce en bruto. Concretamente, estos pedacitos de bronce sin forma, también llamados as infectum, justamente, que quiere decir que no tiene forma, en contraposición con perfectum, que quiere decir aquello que tiene forma, justamente, se ponían en la balanza y con eso se hacían los pagos. De esta manera, el primer sistema monetario que tuvieron los romanos fue justamente, al mismo tiempo, un sistema de peso, porque cuando alguien pagaba una libra de bronce, estaba pagando al mismo tiempo un peso de una libra, que en la antigua Roma eran unos 327 gramos, y una libra de dinero, digamos. Eran la misma cosa, básicamente. Con el tiempo surgió la idea de fundir lingotes, generalmente de gran peso, unas 5 libras, en torno a 1,5 kilos, para hacer los pagos y para tenerlos ya más o menos pesados, y si bien se volvían a tirar en la balanza, por supuesto, y también para garantizar la calidad del metal, etc. Estos lingotes eran fundidos oficialmente por el Estado romano y recibían el nombre de aes signatum, es decir, bronce marcado, porque llevaban diseños. Y muy poco después, o casi podríamos decir contemporáneamente con el aes signatum, van a aparecer las primeras monedas redondas, obviamente también fundidas como los lingotes. Estas primeras monedas redondas son los llamados series del as grave. Aes graue en latín, que quiere decir bronce pesado, porque son monedas realmente muy pesadas. Imagínense, la moneda de un as pesaba 327 gramos en teoría. En general los pesos son inexactos porque era muy difícil fundir una moneda de un peso exacto. Así que el medio as pesaba 160 y pico de gramos, y así en relación a las demás denominaciones. Fíjense, esta moneda, por ejemplo, es un triens. Como el as romano se dividía en 12 onzas, el triens valía 4. Y fíjense que esta moneda, que como les digo, es muy pesada, es muy grandota, pesa en torno a 100 gramos, tiene un delfín y abajo 4 pelotitas. Esas pelotitas son la marca de valor. 4 quiere decir 4 onzas. Y en el reverso tiene un rayo. Esta es la representación romana de un rayo, o así se imaginaban que era un rayo, digamos, que tenía esa especie de mango en el centro para que el dios Júpiter pudiera arrojarlo, con 2 pelotitas a cada lado del rayo, es decir, también la marca de valor. Estas monedas no tienen inscripciones porque sería muy difícil poder fundir una moneda con inscripción, así que simplemente tiene estos diseños sencillos y la marca de valor. De esta manera, hacia el año 225, en que se va a reducir el peso del as, la unidad monetaria, de 1 libra a un poco menos de 1 libra, unos 270 gramos, tenemos que los diseños pasan a estar estandarizados. Tenemos el as con el dios Jano, y esta moneda, como las demás, va a tener siempre una proa de quinquerreme o galera romana de guerra en el reverso. El semis con la cabeza de Saturno en el anverso y la marca de valor S de semis, siempre con el reverso con la proa del quinquerreme.
el triens con la cabeza de Minerva y la marca de valor 4 puntos, es decir, 4 onzas, 4 unciae en latín, el quadrans con la cabeza de Hércules en anverso y los 3 puntos como marca de valor, el sextans o sextante, que es la sexta parte del as, valor 2 unciae, con la cabeza de Mercurio, el dios del comercio justamente, el mensajero de los dioses, en anverso y la marca de valor 2 puntos, y la unquia u onza, que es la 12ª parte del as, con la cabeza de la diosa Roma, la alegoría de la República Romana, en anverso y un solo punto. Hay fracciones menores, pero no nos vamos a meter por ahora con ellas. Desde el segundo cuarto del siglo III a.C., los romanos venían ya produciendo algunas monedas acuñadas al estilo griego. Probablemente, al principio, estas monedas fueron acuñadas en ciudades de la región de Campania, un poco más al sur, la zona de Nápoles. Probablemente la propia Nápoles y también Capua, que eran centros de reclutamiento de mercenarios itálicos que los romanos ya en esta época controlaban. Más tarde, algunas monedas de estas probablemente ya pasaron a acuñarse también en Roma. La unidad monetaria era una didracma, similar a la de Nápoles, con unos 7 gramos de peso más o menos, más tarde reducidos a unos 6,5. Y con el tiempo los romanos van a introducir sus propias monedas de plata propiamente romanas, podríamos decir, que se van a acuñar sin duda en la Seca de Roma. Esta primera moneda de plata es el llamado quadrigato, que es simplemente una versión de la didracma campaniana reducida, que inicialmente tenía un valor de unos 10 ases, ¿sí? Bueno, fíjense que en el anverso esta moneda tiene justamente al dios Jano, el dios de los comienzos, por eso el mes de enero lleva su nombre, que es el dios que tiene 2 cabezas, una que mira al pasado y otra que mira al futuro, podríamos decir. Y en el reverso, fíjense, tienen al dios Júpiter manipulando su rayo con un cetro largo en una cuadriga al galope, y en el exergo, que es la parte que está abajo, fuera de la obra de arte principal del diseño reverso, tiene una tableta elevada con la leyenda Roma en incuso. Fíjense que los romanos ya en esta época pasan a usar el nominativo del nombre de su ciudad y no el genitivo como hacían los griegos, y como vemos en las primerísimas monedas romanas acuñadas. La Segunda Guerra Púnica, con las rutilantes victorias de Aníbal, el general cartaginés, sobre los romanos, van a causar no solamente en un primer momento el colapso de todo el sistema defensivo y militar romano, sino incluso también el colapso del sistema monetario. Con lo cual el as grave, la unidad monetaria se va a ir reduciendo de peso, al punto que, fíjense, miren esta moneda, en cierto momento las monedas más pequeñas de la serie se van a pasar a acuñar, porque ya había perdido tanto peso el as que era posible acuñar las monedas más menudas de la serie. Así se va a fundir todavía el as y el semis, pero en cambio el triens, el quadrans, el sextans o sextante, que es la moneda que ven acá, la moneda de 2 onzas, van a poder acuñarse. Así que se va a acuñar también el sextante, la unquia y también la semunquia, que es media onza, ¿sí? Esta moneda, fíjense, no tiene ninguna marca de valor. Cuando el horizonte aclaró un poco para los romanos y cuando pudieron empezar a contraatacar a Aníbal y reorganizarse militarmente, la República va a realizar una reforma monetaria exhaustiva. Se va a dejar de acuñar el cuadrigato, que básicamente había terminado acuñándose prácticamente en vellón, y en cambio se va a introducir una nueva moneda con un peso de 4 escrúpulos, unos 4,5 gramos, que va a ser la moneda romana más famosa de todos los tiempos, por supuesto, que es el denario. Su nombre, denarius, viene de que valía 10 ases, y si ustedes se fijan, detrás de la cabeza de la diosa Roma, que aparece casi siempre con ese casco, con una crestita chiquitita y alado además, detrás de la cabeza de Roma justamente ven la marca de valor X, que es el número romano 10, porque ese es el valor, 10 ases. Los primeros denarios republicanos, que van a ser introducidos con esta reforma, que va a tener lugar en el año probablemente 211 a.C.,
tienen en su reverso a los Dioscuros Castor y Pollux, que eran los hijos de Júpiter, que vienen galopando. Son reconocibles porque tienen el pileo, que es ese gorro, es una especie de gorro de fieltro, que era típico de los espartanos. De hecho, estos muchachos, además de ser hijos de Zeus o de Júpiter, eran espartanos. Y tienen estrellitas arriba de la cabeza, que es una especie de marca de divinidad. Así que el primer tipo de reverso de los denarios va a ser el de los Dioscuros galopando a caballo, cargando con lanzas. Y fíjense que nuevamente tenemos el nombre de la ciudad, Roma, en una tableta abajo. Y además del denario se van a acuñar también en plata el quinario, que es el medio denario, es decir, 5 haces, y el sestercio, que es el cuarto de denario o 2,5 haces. Fíjense, en este caso la marca de valor es 2 y S, o sea, 2 haces y un semis, 2,5. En bronce ahora la serie del as va a venir completamente acuñada, es decir, ya no se va a fundir más porque no es necesario. Los primeros haces varían mucho de peso porque según la guerra se emitieron algunas emisiones de emergencia con pesos bastante livianos, pero en general son monedas muy pesadas los primeros haces, y sus fracciones también son pesadas porque mantienen su relación con el as. En general el peso promedio es 35 gramos más o menos, pero los hay de más peso también, y también de mucho menos, por cierto. Así que tienen el as, como siempre, con Jano en el anverso, y nuevamente con la proa en el reverso. El semis, con la cabeza de Saturno. Fíjense, esta es una moneda excepcional y además es una moneda acuñada en una ceca militar durante la guerra contra Aníbal. Y esta ceca militar es Canusium, en Apulia. Por eso tiene la marca CA delante de la proa. El triens, o tercio de as, con la cabeza de Minerva en el anverso, 4 puntitos arriba de la cabeza, y la proa en el reverso, con los 4 puntitos abajo, que es la marca de valor, 4 onzas. El quadrans, o cuadrante, siempre con la cabeza de Hércules en el anverso, y obviamente con 3 puntitos detrás de la cabeza y también en el exergo en reverso. Y finalmente el sextante, siempre con la cabeza de Mercurio y 2 puntitos arriba, y la proa en reverso con 2 puntitos abajo. Adicionalmente, durante los primeros años, entre más o menos 211 y 208, o un poco después, se va a acuñar otra denominación adicional en plata, que es el llamado victoriato. Esta moneda en realidad no se sabe bien cuál era la relación dentro del sistema monetario, pero probablemente era una moneda de emergencia para pagos militares. Es de plata más baja, mientras que el denario es de plata pura, más o menos un 95 o 98%, que era lo que se podía refinar por esa época. El victoriato es de plata 80%, nada más. O sea, es de plata más impura. Es más liviana que el denario, tiene un peso de unos 3,5 gramos. Y bueno, fíjense, acá tienen justamente un victoriato de la época de la guerra. Concretamente, este es de una ceca incierta. Algunos la han atribuido a Vibo Valentia, pero no se sabe bien qué ceca acuñó esta moneda, pero seguramente fue una ceca militar durante la guerra contra Cartago. Y más tarde esta moneda, como va a ir perdiendo peso por el desgaste, etc., unos 100 años después directamente va a ser transformada en una nueva versión del quinario. Los que seguían corriendo todavía habían perdido mucho peso y al ser de plata más impura, etc., ya valía más o menos la mitad del denario. Y más tarde el quinario va a adoptar como tipo más frecuente la victoria. Con el tiempo se van introduciendo nuevos tipos de reverso. Durante mucho tiempo los dioscuros van a ser el tipo principal de reverso, pero más o menos en la primera mitad del siglo II a.C. se van a introducir otros tipos también, digamos, reiterativos, siendo el primero más común el de la victoria en una viga, o sea, en un carro de 2 caballos, como pueden ver en este denario, que es anónimo, pero se fecha entre los años 157 y 156, más o menos antes de Cristo. No se sabe bien cuándo, pero probablemente coincidiendo con la reforma que introdujo el denario, los romanos introdujeron el puesto de monederos, de triunviros monederos, llamado oficialmente tresuiri aere argento et auro flando et feriundo, es decir, triunviros, es decir, los 3 funcionarios encargados de fundir y acuñar el oro, el bronce y la plata.
si bien la moneda de oro solamente fue acuñada en momentos excepcionales, generalmente por algún tipo de emergencia militar, nada más. La moneda romana, el estándar romano, era siempre el denario. Y fíjense que estos funcionarios, estos jóvenes funcionarios, que eran funcionarios que empezaban el llamado cursus honorum, y era un puesto entonces de responsabilidad, era una primera magistratura, pero de menor importancia, digamos, ¿no? La máxima magistratura en la República era el consulado, que básicamente era como la presidencia de la República. Pero estos tres funcionarios generalmente eran jóvenes, algunos más tarde llegaron a ser cónsules, etc. Y con el tiempo van a empezar a incluir primero símbolos, en realidad, símbolos identificatorios, que pueden ser una espada, un perrito, cosas así. Bueno, acá tengo un perrito que no deja de sacudir las orejas mientras yo estoy grabando esto, así que cada tanto tengo que interrumpir. Y más tarde el nombre, generalmente abreviado, como es en este caso del triunviro Lucius Saufeius, que estuvo a cargo en el año 152. Recuerden que eran 3 funcionarios por año, porque además todas las magistraturas romanas eran anuales, y en este caso eran 3 que ocupaban el puesto juntos durante un año. Más tarde, como estos jóvenes funcionarios iniciaban su carrera política e iban por más, querían promocionarse políticamente, y para aprovechar tenían una herramienta que era envidiable para eso, porque básicamente las monedas en esta época eran el único producto industrial de la antigüedad, con lo cual no había diarios, no había carteles, no había cosas así, no se podían imprimir diarios, no se podían imprimir carteles, obviamente no había televisión, pero se podían acuñar con un cuño 10.000 monedas más o menos, según los estudios, y con lo cual se podía reproducir una imagen un montón de veces, y una imagen que además circulaba ampliamente, como la moneda. Así, estos triunviros empezaron a incluir diseños relativos a su nombre, a su historia, a sus ancestros, etc. Obviamente no a ellos mismos directamente, pero en cierto modo se promocionaban así. Así tenemos, por ejemplo, este denario, que es uno de los primerísimos denarios, que traen ya tipologías temáticas, digamos, de reverso, que ya van más allá de algún dios en una cuadriga o una viga en el reverso. Y este caso es un denario del triunviro Sexto Pompeyo Fóstulo, que fue monedero en el año 137 a.C. Son uno de los primeros denarios con diseños más divertidos, digamos. Y concretamente, fíjense que este denario representa en su reverso el hallazgo por parte del pastor Faustulus, obviamente es un juego de palabras con el nombre del triunviro, cuando este pastor Faustulo descubrió a Rómulo y Remo, que habían sido rescatados y eran amamantados por la loba, por la lupa capitolina. Y así, con el tiempo, los triunviros van a empezar a introducir diseños más interesantes de reverso, ¿no? Como en este caso Titus Minucius Augurinus, con aug, de augur en este caso, con un augur justamente haciendo una especie de vaticinio junto a una columna, etc. E incluso con el tiempo se va a sustituir la cabeza de Roma en el anverso por la cabeza de alguna otra divinidad, o incluso por la cabeza de algún ancestro de estos monederos, de estos funcionarios. En este caso tenemos la cabeza de la piedad, Pietas, la diosa de la piedad. Y en el reverso, fíjense qué interesante, en este caso tenemos a uno de los hermanos cataneos llevando a su padre. Concretamente, probablemente este monedero, Marcus Herennius, año 108-107 a.C., trazaba o pretendía ser descendiente de estos personajes. Este otro monedero, Lucio Marcio Filipo, elige, por ejemplo, retratar en el anverso de su moneda al rey Anco Marcio, obviamente, al cual consideraba como un ancestro. Recuerden que Roma tuvo 7 reyes legendarios, digamos, y este fue uno de ellos. Otra peculiaridad de las monedas de este periodo, de los denarios de este periodo concretamente, es que algunos vienen acuñados en cospeles dentados. Se cree que esto era una medida contra las falsificaciones, pero no sabemos cuán efectiva fue, porque en realidad existen también denarios serrati, como se los suele denominar en latín,
es decir, con dientes de sierra, o dentados, podríamos decir, que también fueron falsificados, es decir, que también se podían falsificar, con lo cual no sabemos qué eficacia tuvo, y de hecho más tarde dejó de usarse esta manufactura del cospel. Entre los denarios con dientes de sierra está uno de mis preferidos, que es el denario de Sema Milius Limetanus, que tiene en el reverso una escena que es bastante conmovedora para todos los que somos dueños de perros, sobre todo, que es el retorno de Ulises, que cuenta que cuando volvió a su odisea, después de estar 10 años vagando por todo el Mediterráneo, volvió de incógnito, disfrazado de un mendigo, y nadie lo reconoció en su casa, salvo su viejo perro Argo, que él se había despedido de él cuando era poco más que un cachorrito, y que ahora era un perro viejo ya, y que dicen Homero que murió de alegría cuando lo reconoció, ladró y cayó muerto en el lugar al reconocer a su querido dueño que volvía a su patria isla de Ítaca. Como ya les adelanté, en torno al año 100 a.C. se va a reintroducir el quinario como denominación. Y en esta época ya es cuando el quinario adopta como tipo de reverso más frecuente la victoria, heredada del victoriato. Pero también aparece la victoria de distintas formas, como es en este caso, que aparece una victoria sentada, como es en el caso de este quinario, de Marco Porcio Catón, monedero en el año 89. Ahora bien, no todas las monedas romanas de la República fueron emitidas bajo la autoridad de los triunviros monetarios. Algunas monedas fueron acuñadas por otros funcionarios, por alguna razón en especial. Esto en principio no se podía hacer, pero se hacía por ley especial del Senado. Por eso generalmente estas monedas, podríamos decir, extraordinarias, no en el sentido de que sean raras, al contrario, muchas son más comunes que las normales, pero que son extraordinarias porque son extra ordinem, es decir, fuera del orden habitual de las acuñaciones, suelen traer la sigla SC en alguna parte de la moneda, del diseño. Como es en el caso de este denario de Quinto Antonio Balbo, que fue nombrado cuestor para la isla de Cerdeña por el Senado en esa época, dominado por la facción de Mario en guerra civil contra Sila. Y justamente fue nombrado con cargo además de reclutar tropas y resistir el retorno de Sila a Italia. Así que ese mismo año, 83 a.C., en que fue nombrado o electo para el cargo de pretor, se le proveyó con los fondos necesarios, digamos, para hacerse cargo de esto. Y fíjense, por eso esta moneda lleva abajo el nombre del pretor con la sigla PR, que es la abreviatura de su cargo. Y fíjense que elocuentemente el tipo de reverso es una victoria con una guirnalda y una palma, símbolo de triunfo, en una cuadriga de galope. Lamentablemente las cosas no le salieron como él esperaba, porque el que ganó fue Sila, el dictador. Otros funcionarios que también acuñaban eran los procuestores, los propretores, etc. Y también los ediles, que eran un poco como los intendentes de Roma. Eran los funcionarios a cargo de las obras públicas, de realizar los festivales religiosos, etc. Y para estos cometidos muchas veces recibían fondos extraordinarios. Así como en el caso de este denario de Publio Furio Crásipes, que es edil curul, además, que esos es los ediles de mayor rango, digamos, ¿no? Y fíjense que justamente pone su título, justificando la emisión, y además pone la silla curul, que era un poco el emblema de su cargo. Y hablamos de Sila, y justamente en esta época van a aparecer por primera vez las llamadas acuñaciones imperatoriales, que son las acuñaciones militares de los generales en campaña, generalmente en guerra civil, que obviamente al no tener una autorización directa del Senado para acuñar, usurpan en cierto modo el derecho a acuñación. Las primeras de estas acuñaciones generalmente están hechas por los procuestores, que eran los funcionarios financieros de la República Romana. Generalmente un procuestor era un cuestor que estaba destinado a actuar fuera de Italia, es decir, fuera del propio territorio metropolitano, podríamos decir, de la República. En este caso acá justamente tenemos un denario acuñado por Lucio Manlio Torcuato, que era el procuestor del dictador Sila durante la guerra civil contra el partido de Mario.
Y elocuentemente, en el reverso, esta moneda muestra al propio dictador Sila en una cuadriga triunfal y coronado por una pequeña victoria que viene en vuelo a cubrirle la cabeza con una guirnalda de laurel. Y los denarios republicanos nos dan mucha información sobre cómo era la vida en la antigua Roma también. Por ejemplo, vemos también, de la misma manera que vemos dictadura y guerras civiles, vemos a la democracia romana en acción, podríamos decir, como en este denario de Lucio Casio Longino, en que aparece un ciudadano en el acto de emitir su voto, de arrojar su voto en la urna. El anverso de esta moneda muestra a la diosa Pietas. Pero finalmente las guerras civiles van a llevar a la crisis de la República, como todos sabemos, y los generales ya van a acuñar prácticamente sin ningún tipo de control para proveer el pago de sus tropas con dinero que muchas veces venía de saqueos o de requisas, etc., y sin ningún tipo de otra autoridad oficial que su propio nombre, como es el caso de los primeros denarios de Julio César, que son los llamados denarios del elefante, que simplemente dicen Caesar, y muestran los implementos de sacrificio, que son el emblema de su cargo de Pontifex Maximus, es decir, sumo pontífice y jefe de todas las religiones oficiales de la República Romana en esta época. Y para ir terminando, digamos que las mismas marcas de emisión y luego nombres de monederos que aparecen en las monedas de plata van a aparecer también en las monedas de bronce. Ahora, a partir de la reforma del denario, el bronce va a adoptar el llamado estándar uncial, es decir, que el as va a pesar 1 onza y las demás fracciones en relación. Y van a ver que tienen la misma sucesión de marcaciones. Primero aparecen símbolos parlantes probablemente, como en este caso que tiene un remo y un pajarito arriba de la proa, que es la marca de emisión, probablemente designando a un monedero anónimo, obviamente, que no conocemos. Esto se da entre los años 206 más o menos antes de Cristo y 190 y pico, 195 aproximadamente. Y después ya aparecen los nombres, generalmente abreviados, como es este caso de este semis del monedero Marco Atilio Sarano del año 155 a.C. Ven que dice Sar arriba de la proa. O este quadrans de Cayo Curiato Rufo, que también pone la abreviatura de su nombre arriba de la proa. Pero digamos que la gente en general rechazaba la moneda de bronce y esta perdía valor con respecto a la de la plata. De manera que hacia el año 136 a.C. El valor real, efectivo, en el mercado negro del denario era de unos 16 ases en lugar de 10. Concretamente, en el otoño de ese año, entonces, se llegó a la solución de subir el valor del denario oficialmente. Y por eso, fíjense, antes veíamos que las monedas tenían la marca de valor 10 y ahora tienen un monograma que está compuesto por los números 10, 5 y 1 combinados en una especie de estrellita. Es decir que a partir de esta época el denario valía 16 ases y así va a seguir hasta la época del imperio, si bien yo creo que hay emisiones de ases que justamente están hechas a un peso como para valer un décimo del denario. Hacia comienzos del siglo I a.C., hacia el año 100 o poco después, la situación se había revertido, es decir, ahora faltaba moneda de bronce y en general el bronce corría con privilegios con respecto a la plata porque el as de peso uncial era demasiado costoso de producir en relación con un denario valiendo 16 ases por denario. De esta manera se va a introducir una ley que va a ser la Lex Papiria de Asis Pondere, reduciendo el peso del as a la mitad. Es el comienzo del llamado as semiuncial, es decir, con un peso teórico de media onza en lugar de 1 onza. Y este va a ser el peso que en principio va a continuar usándose en el resto del periodo republicano. Concretamente, los primeros ases de peso reducido llevan incluso una cita a la ley Papiria. Y fíjense, esta es una emisión muy interesante, una moneda que es muy rara de encontrar en calidad coleccionable, porque suelen estar horrorosamente acuñadas y muy gastadas. Concretamente, esta es una emisión de Cayo Licinio Macer.
del año 84. Este personaje era monedero en el año 84, fue un historiador, sabemos que fue más tarde se dedicó a ser historiador y llegó a pretor. Y fíjense que esta moneda, a pesar de que Cayo Licinio Macer era monedero, está emitida por ley especial del Senado, ex SC. No sabemos por qué pasa esto, en realidad, de hecho Crawford no lo explica concretamente en el caso de esta emisión, pero es una moneda importantísima porque es la primera vez que aparece la sigla SC en la moneda de bronce, que después va a ser la característica propia de la moneda de bronce durante el Imperio, porque va a ser emitido por ley del Senado la moneda de bronce, en principio, en teoría, digamos. Y fíjense que también es inusual porque tiene un soldado parado con una lanza arriba de la proa, en reverso. También en el llamado periodo imperatorio, los imperatores, es decir, los generales en pugna en la guerra civil, van a acuñar moneda de bronce. Y este es una moneda muy inusual porque es un as que tiene muchas características inusuales, digamos, en el sentido de que es un as acuñado por Sexto Pompeyo, el hijo menor de Pompeyo Magno, de Pompeyo el Grande, cuando controlaba Sicilia y todavía resistía a los partidarios del bando cesarista y de hecho a sus sucesores, o sea, al triunvirato. Con lo cual Pompeyo acuña sus monedas en Sicilia y fíjense qué cosa extraordinaria, el busto del dios Jano acá tiene las facciones de su padre, es decir, de Pompeyo Magno. Y está aclarado además que es él en la inscripción. Y por otro lado, otra cosa inusual de esta moneda es que es un as de estándar uncial, es decir, tiene un peso teórico de 1 onza, con lo cual evidentemente es un as acuñado como una décima parte del denario y no como la 16ª parte del denario que era lo oficial en esta época. Bueno, espero que les haya resultado interesante y que me dejen en los comentarios si quieren más videos sobre monedas republicanas o sobre monedas romanas en general, o si les gusta simplemente este formato de videos que voy a empezar a combinar con los videos de las clases del Seminario de Moneda Medieval, que obviamente son para un público más exquisito y exigente.